Esto es lo que ocurre en Venezuela. Por supuesto, países como Cuba han dado su total apoyo al gobierno venezolano. El otro día el canciller cubano decía, bueno, denunciaba la persistente interferencia en el Caribe, particularmente sobre el espacio aéreo de Venezuela, etcétera. Y le respondía a un individuo que nos va a servir también para analizar la forma de pensar de todas estas sabandijas de la oposición extremista de Venezuela. Es igual que la oposición extremista de Cuba y de todos estos medios digitales, desde Diario de Cuba, ADN Cuba, 14 y medio, etcétera, etcétera, que están apoyando con las orejas, aplaudiendo con las orejas todo este escenario militar de Estados Unidos. Decía un tal Emmanuel Rincón, fascista: denuncio la persistente interferencia socialista en la vida de los cubanos. Son 66 años sin elecciones, sin comida. 66 años sin comida. Tú cuando vivías ahí no tenías comida tampoco, ¿no? Y siendo fusilados los que se atreven a protestar. Y bueno, a esto le respondía Jimmy Sánchez, nuestro amigo, decía: te lanzo un reto, Emmanuel Rincón. Si tú eres capaz de mencionar un solo nombre de persona fusilada en Cuba por protestar, yo comparto a partir de ahora todas tus publicaciones, que ya es bastante la penitencia, ¿eh? Si no eres capaz de hacerlo, tus seguidores sabrán que eres un mentiroso y un manipulador, ¿no? Que es lo que es. Que es lo que es. Y entonces suelta eso este individuo y hay gente que lo cree. Porque ya hay una... Este es un analista, ¿eh? Dice un analista desde Miami. ¿De dónde? Entonces, como son años, decenas de años, demonizando un gobierno revolucionario con el apoyo mayoritario de un pueblo revolucionario, patriota, pues ya dice esto y hay gente que dice, escucho, fusilar, pero no hay prueba. Por eso Jimmy muy acertadamente dice, demuéstralo. Dime uno solo, un nombre de alguien que haya sido fusilado en Cuba por expresarse. Bueno, hay que decir, en cuanto a los fusilamientos y la pena de muerte, que no se aplica en Cuba. Hay una moratoria hace 30 años. Desde hace 22 sí, años, bueno, en el año 22, 2003 sí. Fue la última vez que hubo la aplicación de pena de muerte. Hay una moratoria explícita del gobierno cubano, y estos fusilamientos de los que él habla se refieren a los que se produjeron al comienzo de la revolución, sí, contra los torturadores. Sí, pero lo extiende un poco, unas cuantas décadas, ¿no? Sí. Bueno, es miente que algo queda, ¿no? Son mentirosos, manipuladores, desgraciados y sinvergüenzas para justificar lo injustificable, como es apoyar la intervención militar en su país, por cierto, que es venezolano. De nacimiento, porque de corazón no tiene nada. No sé.